el sobrepeso y la obesidad son patologías de 1993 aceptadas por todas las entidades mundiales médicas. Me molesta el término sobrepeso. ¿El peso sobre quién? Alguien que tiene un cuerpo más grande. ¿Por qué le tenemos que decir que tiene sobrepeso? Si yo pudiera desterrar la creencia de que la delgadez te da valor, me dedico a otra cosa. La industria de la belleza y el fitness recauda miles de millones de dólares con la insatisfacción de nosotras. ¿Y qué hace la industria? Primero te planta la insatisfacción y después te da el método para satisfacerlo. Y eso lo tenés que pagar. Nuevo capítulo, Think, Piensa y Crea. Estamos con Naila. Bienvenida. Hola, Naila. Un gusto, chicos. Compartir. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, compartir este espacio con nosotros para aportar valor a quienes nos escuchan. Una temática que nos interesa mucho, sos psicóloga y haces un abordaje bastante particular. Hace mucho que personalmente te sigo en redes y realmente me gusta el mensaje que transmitís, cómo buscás abordar y lo que querés aportar a una comunidad que muchas veces, y lo digo desde un lugar personal, hemos estado o estamos con cosas que nos hacen realmente mal y a veces hasta patológicas. Entonces, bueno, poder conversar desde ese lugar, la alimentación, la relación con la comida, la aceptación del cuidado corporal, parece un tema súper importante y que realmente aporta valor a la sociedad. Bueno, no, gracias por la invitación y más ustedes dos, ¿no? Digo que también están en ese rubro y que me inviten. Yo sé que por ahí tenemos abordajes distintos, tal vez de lo mismo, así que me encanta que podamos sentarnos y conversar y charlar sobre esto. Bueno, contanos un poquito, o contar a la comunidad un poquito qué es lo que vos haces, a qué te dedicás, quién es Naila. Bien, bueno, yo soy psicóloga, trabajo desde la psiconutrición, que esto es el abordaje en conjunto de la psicología y la nutrición, para abordar el vínculo con la comida, con el cuerpo, con la actividad física. Generalmente trabajo con mujeres, pero hay algunos varones que se van animando a hacer este abordaje, con mujeres que tal vez han hecho dietas toda la vida, que ya no saben qué comer, qué no comer, que te dicen, desde que tengo uso de razón, mi cuerpo no me gusta, estoy desconforme. Lo que se repite es, miro fotos de antes y ahora veo que estaba bien y en ese momento no me gustaba. Entonces hacemos este abordaje para poder sanar ese vínculo con la comida, con el cuerpo y realmente que puedan alcanzar, aunque suene tal vez poético, pero realmente es hacia donde apuntamos, es a la paz mental. Porque este tema con la comida y el cuerpo realmente puede ser una tortura a nivel psicológico constante, entonces apuntamos a trabajar en eso. Y también, por supuesto, cuando esto avanza, se puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, así que también abordamos esos casos en un equipo interdisciplinario, psicología, nutrición, psiquiatría si fuera necesario, tenemos contacto con el médico clínico y también hacemos los abordajes con las familias. Me gustaría saber un poco, antes de adentrarnos en la temática, entender cómo fue el proceso para poder anexar o unir estas dos partes entre lo que es la psicología y la nutrición. Fue un proceso, la verdad que de descubrimiento, que cuando me recibí yo no sabía que esto ni siquiera existía. ¿Sí? Este año van a ser 11 años que estoy recibida y la verdad es que nunca lo vi en la carrera. Y esas casualidades o no casualidades de la vida, entré a un instituto de psicología, tenían un plan que atendía a las personas previo a la cirugía bariátrica. Y me dijeron, ¿te interesa? ¿Querés? Yo soy la que siempre sí, veamos qué hay, qué sale. Me gustó mucho el abordaje, yo venía y estuve también mucho tiempo trabajando en adicciones, en otro rubro completamente distinto. Y ahí conocí un poco este mundo del vínculo con la comida. Empecé a trabajar con otros nutricionistas, la verdad de otro palo los nutricionistas, y con personas que se querían operar. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que algo no me cuadraba. Las personas venían a la terapia bien, contentas, decían, ¿sabes qué? Puedo desayunar todos los días, salí a caminar, Y cuando al otro día era el pesaje, y se pesaban y la balanza no les había reflejado lo que esperaban, lo que se esperaba de ellos, entonces venían angustiados. Yo decía, pero ¿y todo lo que trabajamos? No, pero la balanza no me dio ese resultado, subí 300 gramos. Entonces era como que todo lo que ellos sentían que habían logrado, algo se los rompía cuando ese número no lo reflejaba, pero habían hecho un montón de logros. Y bueno, estudiando las redes, la posibilidad de contactar con profesionales de otro lado. Me acuerdo de una psicóloga española, me dijo, tía, ¿conoces este enfoque? Y era el enfoque de salud en todas las tallas, de la alimentación intuitiva.
en esto de que hay más que el peso solamente para determinar si está bien o está mal. Y eran personas que tal vez nunca habían desayunado en su vida y lo habían logrado, pero la balanza no lo reflejaba y así todos se sentían frustrados. Entonces, así fue como empezó todo, ¿no? En esta búsqueda de que algo no me cerraba, pero por ahí cuando no conoces otra cosa, decís, bueno, algo no me cierra, y no me cierra, hasta que alguien me dijo, ¿por qué no lees un poco más de esto? Me acuerdo que fue a finales del 2019. Y bueno, y ahí empezó todo esto, de esa manera. Y en general la dinámica un poco de tu trabajo es, vos haces la parte de nutrición, de psicología, Sí. te encontrás con los pacientes en una clínica, con un equipo interdisciplinario, o vos tenés tus pacientes, trabajás online. Desde el 2019 tengo psiconutrición.online, que esa es mi página web, mi Instagram también, y a partir de ahí empezaron las consultas 1 a 1. Y hace un año, afortunadamente por la demanda que había, decidí formar un equipo. Entonces hoy somos 5 psicólogas, 2 nutricionistas y una psiquiatra. Bien, un montón de profesionales, todos trabajando online. Todos trabajamos online, somos de distintas partes del país, así bien. que las reuniones de equipo son online y el abordaje es completamente online. Pero se conocen. Personalmente, ¿no? Qué loco, ¿no? Sí, ha cambiado la cosa, Paulina. No, bueno, pero es muy loco, digo, nunca me tomo un avión y voy a una reunión en Buenos Aires, vamos a Puerto Madero, no sé, algo. No, bueno, puede pasar Bueno, en un momento, una pero- idea, tenés Una idea, me gusta. Sí, entonces las pacientes llegan, hacen una consulta inicial conmigo, hacemos la entrevista inicial, donde escucho a ver primero cómo están, qué necesitan, y ahí armamos un proceso de equipo ajustado a las medidas de quien consulta. Y de la misma forma que hay guías para bariátrica, o guías para alimentación, food maps, o hay guías para alimentaciones de keto, que queríamos traer a alguien de keto una vez, o alguien que hace ayuno intermitente como estrategia nutricional. Hay estadísticas que ustedes manejan de esta sanación a través de la nutrición, pero también de la actividad física, pero también de la psicología. ¿Y a qué te referís con tallas? Salud en todas las tallas. Ajá. Es un enfoque nuevo para lo que es la ciencia, hace 30 años que se está estudiando, y hay un montón de evidencia científica en esto, que hay cuerpos de distintos tamaños que pueden alcanzar grados de salud. Digamos que el peso no es el único factor que va a determinar si una persona está sana o no. Vieron que por ahí, por programas de la televisión de la época y de todo, es como que se cree que si una persona sube de peso está enferma automáticamente. Y en realidad este enfoque empieza a estudiar un poco más y dice, bueno, está bien, pero hay que ver otras cosas. Las personas no solamente somos un peso, sino que tenemos que ver, y esta persona cómo se alimenta, cuál es su rutina, cómo maneja sus emociones, porque así como personas con una diversidad corporal un poco más grande pueden estar sanas, también la delgadez no es sinónimo de salud en lo absoluto. Si tenemos una chica que puede pesar 48 kilos, pero no tiene su periodo, no habla de sus cosas, está aislada, digo, esa delgadez automáticamente no le da salud. Por ende, se pensaría que un poco más de peso tampoco da enfermedad, ¿no? Entonces abordamos a la persona más como un todo, y que el factor peso sea uno más, no el que vaya a determinar automáticamente si está enfermo o está sano. O sea, no a lo balanzocentristas. ¿Sí? No pesocentristas el enfoque, Claro. así Bien, se llama el enfoque bien. con el que trabajamos, no pesocentristas. Perfecto, Sí. buenísimo. Y en digamos, en todo este mundillo, obviamente hay un montón de creencias que se generan de tu lado, desde tu experiencia como profesional y las relaciones que tenés con tus pacientes. ¿Cuál es esa creencia que a vos te gustaría, eliminar? Si tuvieras la capacidad de eliminar una, mágicamente, ¿cuál sería? Que la delgadez te da valor. Eso era lo que me encantaría. Yo creo que si mis consultantes, y te diría el 70-80%, voy a hablar de mujeres que hay donde hay estadística, pero a los hombres también le pasa, y ese es otro tema aparte que podemos charlar. Si yo pudiera desterrar la creencia de que la delgadez te da valor, me dedico a otra cosa. Se acabó el trabajo. Sí, realmente. Tenemos muy linkeado y recibimos mensajes todo el tiempo. En una peli, la amiga gordita nunca se queda con todo. En una peli, la persona gorda es el villano, es del que se van a reír. Entonces hay mensajes constantemente de que esos cuerpos
no pueden obtener el éxito. Busca éxito o persona exitosa en Google y fíjate que hay todas personas de cuerpos pequeños, delgados, ágiles. Entonces, ¿qué nos dice? Altos, blancos, tal heteronórmicos. Tal cual. Sí. ¿Qué nos dice eso? ¿No? Entonces hay mensajes constantemente. Y cuando viene una paciente y me dice, pero es que yo quiero bajar de peso, yo la entiendo. Si vivimos en una sociedad súper gordofóbica, donde, y acá te digo, y te juro se me pone la piel de gallina, yo admiro a mis pacientes que hacen esta lucha de querer salir de esto, donde a veces en un proceso de recuperación saben que pueden ganar unos kilos cuando vuelven a comer, cuando vuelven a salir, cuando vuelven a sentarse en una mesa familiar, y que corren el riesgo de perder los privilegios de la delgadez. Que capaz que para quien ha sido delgado o medianamente dentro de las normas, nunca llega a interpretar realmente lo que se vive en un cuerpo que no sigue los estereotipos. Entonces todo cambia. A mí me decían pacientes, hasta el colectivero no me saluda cuando estoy más gorda, ¿no? Y entonces es todo un desafío. Los obreros no me silban. Claro, bueno, no, es realmente todo un tema hacer un tratamiento en esto en contra de toda una sociedad que te marca que tenés que ser flaca para ser exitosa, para conseguir pareja, para que te quieran, para que te acepten. ¿Y vos crees que la sociedad en este sentido está evolucionando o involucionando hoy en día? Yo creo que de a poco hay otro discurso. Se plantea, por lo menos, ¿sí? Tal vez cuando yo crecí, hace 20 años atrás, en mi adolescencia, no había otro discurso. Tenía que ser flaca, ya está. Y estaba bien, y todos te lo aplaudían, y para todos lados. Y que hoy en una mesa familiar, en algunas, ¿no? En algunas mesas, hay otras que todavía sigue pasando, alguien diga, che, del cuerpo no se habla, cambiemos de tema. No decir, ¿qué estás diciendo? No, nada que ver. Eso ya es un montón. Que no pasa en todos lados y que ojalá esto se multiplique y las generaciones que vienen, nada, ni se planteen el tema del cuerpo. Sean saludables porque quieran ser saludables, porque tengan el privilegio de poder comer todos los días bien, se muevan, descansen, tengan una buena salud mental sin pensar en modificar el cuerpo, ¿no? Porque este enfoque no es que no apoya todas esas cosas. Obvio que saludable tenemos que comer y que movernos es súper necesario. Y que descansar y tener con quien hablar y cuidar de nuestras emociones es súper necesario. Pero no a partir de que eso me dé solamente delgadez, y si consigo la delgadez todo eso tiene sentido o todo eso funcionó, ¿no? Igual es muy loco que hace 20 años se hablaba de estos temas en una mesa, pero hace 20 años 4 de cada 10 personas tenían sobrepeso o obesidad, y hoy 6,7 personas, a pesar de que se hable menos, tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, el discurso de la charla ha disminuido, pero las tasas de obesidad y obesidad infantil han despegado. Entonces, también es muy loco cómo, a pesar de que el discurso, te pongo un ejemplo, tirado para otro lado, se habla más ahora del respeto hacia la mujer, de la igualdad y de la equidad y de un montón de cosas, pero cada vez matan más minas. Entonces, al final me parece que el laburo todavía tiene que ser más profundo, social. Y te voy a hacer una pregunta. Para una mujer lo más importante es ser delgada, desde una perspectiva, ¿no? Hay mujeres que lo tienen como proyecto de vida y eso es tristísimo. ¿Sabes qué? Porque para la mujer ser delgada es ingresar a un estatus social. ¿Y para un varón? Ser más grandote. Tener dinero, pero en términos de cuerpo, el varón es más difícil de diagnosticar. Y hay un montón de varones con trastorno alimentario. Pero al varón también se le refuerza. El varón no quiere ser más chiquito. Las mujeres estamos presionadas a ser cada vez más chiquitas, más delgaditas, más que esto. El varón más grandote. ¿Sí? Hola, Dani. Sí, yo la pasé. Bueno, digo, y al varón es más difícil diagnosticárselo porque en el varón se ve como, qué disciplinado, qué fuerza, mirá, entrena todos los días. Y no sé, llegó tarde el cumpleaños de la novia por entrenar, pero qué bien. Alta, es un hombre de alto valor y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces es más difícil diagnosticar a un hombre, pero que hay un montón de trastornos alimentarios en hombres también. Sí, yo no sé si a veces hay más que de lo que nos imaginamos. Exacto. Hay mucha capaz vigorexia en los flacos. Sí, y más hoy en un mundo en donde incluso por consumo de esteroides hace potencia eso, ¿viste? Y hoy está tan a la mano. Y bueno, quien llega a consumir un montón de cosas, digo, que puede atentar contra su salud, no, por tener un cuerpo de determinadas maneras, digo, hablemos de la relación que tiene con su cuerpo también, ¿no? Digo, hay algo atrás. Sin ir más lejos, capaz el esteroide para el hombre es la pastilla para adelgazar para la mujer. Sí,
la restricción como y la tantos otros comparativa. métodos. Sí. Pero yo creo que lo que más le da estatus al hombre hoy en día en nuestra sociedad, yo creo que lo que más le da estatus a la mujer en la sociedad es ser heteronórmicamente linda. Sí. Estética, esbelta, Gal Gadot. La Mujer Maravilla. Que sé que a vos no te gustan mucho las pelis. Pero lo que más le da a un varón le importa un carajo si tiene panza, a un varón le importa un carajo si es feo, si es narigón, pero a un varón si tiene la billetera ciego, gorda y tiene un autazo, eso socialmente es lo más importante. Hoy lo hablaba con un paciente mío que me decía, soy enano, y me decía, pero voy a tener plata. Ya, 13 años, o sea, imagínate. Creo que al varón lo reconforta mucho más y lo pone socialmente en un pedestal gigantesco el tema del dinero. Sí, el tema es justamente eso. ¿Qué cosas hace un varón para llegar a eso? ¿O cuánto se frustra si no llega? ¿O qué grado de sufrimiento hay cuando no entras en esa norma? Con lo que una sociedad te pide porque sí, ¿no? Porque se le ocurre. ¿Y qué significa para vos aceptación corporal? Pero acá estamos hablando ya de aceptación en general, ¿no? Mira, la aceptación corporal siempre creen que tiene que ver con resignación, y no. Si la resignación nos lleva a un lugar de pasividad, de no hacer más nada, ¿no? De rendirme. Y la aceptación corporal, como yo se las propongo, es primero reconocer que tenés un cuerpo, tu cuerpo, y reconocer qué necesidades tiene tu cuerpo. La aceptación nos lleva a un mayor compromiso con nuestro cuerpo, lejos de pensar que... Porque yo tengo pacientes que llegan y me dicen, mira, yo quiero hacer el tratamiento con vos, pero yo no me quiero aceptar así. Yo primero quiero bajar, después hagamos lo que sea para aceptarme. Digo, es que no se trata de que te tengas que aceptar así, empecemos a reconocer que tenés un cuerpo. ¿Sabes cuándo tenés hambre? No. ¿Y sabes cuándo estás saciada? No. ¿Y sabes cuándo comes por ansiedad o porque realmente no? Y hay un montón de cuerpos, un montón de cosas sobre su propio cuerpo que no conocen. Entonces la aceptación implica eso. Que primero reconozcas que tenés un cuerpo, que puedas satisfacer sus necesidades, que lo respetes y que lo trates con respeto. Después, la satisfacción corporal, que es si me gusta o no me gusta lo que veo en el espejo, es otra cosa. Y eso puede llegar o no. Pero el aceptar mi cuerpo, tratarlo con respeto, yo siempre les doy el mismo ejemplo, no creo que todas tus amigas te parezcan hermosas. Pero las querés, las respetás, las tratás con amor. Amiga, necesito que nos tomemos un café. Bueno, voy. No sé, no me importa si hoy llegó con un flequillo que no me gusta cómo le queda. Eso es otra cosa, si me gusta o no me gusta. ¿Sí? Entonces la aceptación corporal implica eso. Y que muchas veces, por haber hecho dietas toda la vida, por haberse desconectado de sus señas, no conocen su propio cuerpo. Sí, no hay indicaciones de hambre, apetito, hambre emocional, ansiedad, trastorno del sueño. Empieza como a ponerse en piloto automático y vamos. Claro. A lo que sea. Sí. A mí me pasa a veces cuando trato paciente y le pregunto, ¿tenés hambre? Sí, quería comer. ¿Qué? Una torta de coco. Entonces no tenías hambre. Tenés puntualmente un hambre emocional relacionada con algo que querés, pero si vos te vas a dar una vuelta a la manzana, esperás 5 minutos, te tomás un café, tomás un vaso de agua, todo, ¿se te pasa? Sí. Entonces no es hambre. O sea, no tenés la necesidad imperiosa para sobrevivir. Y bueno, hay distintos tipos de hambre. Claro, por eso. Tal cual. Entonces, el hambre, el hambre primitiva, el hambre de la fisiológico. el hambre que necesito para sobrevivir, para poder aportar proteínas y grasa y vamos andando. Estoy de acuerdo con aportar carbohidratos también. Pero... Menos mal. No, sí, de todos los macronutrientes, fibra, todo. Okay. Pero el planteo es, claro, se empiezan a perder las señales. Sí. Hay un chico de México que se llama Luis Canavar, que la pega mucho en redes, que constantemente habla de que podés comer algo palatable o podés comer algo que te guste rico, lo que sea, y mientras más entiendas que es una porción aceptable y que después va a comer otra cosa y lo que sea, los trastornos bajan, y eso hay mucha evidencia sobre también no prohibir. No. Pero después también depende con qué paciente creo que trabajes, ¿no? Yo al único paciente que le digo restricción es al deportista de alto rendimiento que tiene un empleo, él trabaja para eso. Igual. O un modelo fitness que tiene que estar al 8% de grasa todo el año porque él trabaja para eso y es su fuente de ingreso. O a un actor, Christian Bale, que tiene que ser el maquinista con 45 kilos y a los 6 meses tiene que ser Batman con 98. Pero a las personas que vos capaz trabajás o que yo trabajo o que vos también podés trabajar en el gimnasio, ahí creo que hay que abrir aguas, ¿no? Te pasa que te llega alguien que te dice necesito llegar a una composición corporal óptima y vos le decís esto es basado en restricción. Óptima, mega óptima estoy diciendo, para competir, para estas cosas, o directamente no trabajas con esa gente.
No, la verdad es que quienes llegan con nosotros son personas que quieren, como que han reconocido, tal vez que estuvieron en ese lugar, pero como vos verás, no sé, seguramente has trabajado con un montón de deportistas y hay deportistas que se bancan eso y otros que no, que la mente no les soporta esos niveles, porque no todos pueden hacer eso. Entonces, sí tengo ex deportistas o personas que han pasado por el fisicoculturista y que han desarrollado un trastorno alimentario, sí personas que han estado en ese lugar, hay un montón, y que han desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria, que a ver, para desarrollar un TCA no necesariamente es solamente por esta restricción, tiene que haber todo un cuadro, ¿no? Varios factores individuales, de personalidad, podemos encontrar personas súper exigentes, perfeccionistas, controladoras. Podemos encontrar también una familia que tiene o problemas de límite, de la comunicación, que valoran la delgadez y la sociedad en la que tenemos. Y a veces una dieta, porque me quería ir de vacaciones, me encontré con, no sé, un nutri deportólogo que me quería llevar a la grasa esa y yo no sé, y los llevan a un lugar que esa dieta es la que destapa el TCA, donde estaba todo fértil para que eso sucediera. Entonces, las dietas restrictivas pueden ser algo que predispone, digamos, lo que destapa y se despierta un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Crees que la industria en sí tiene alguna especie de interés porque justamente no terminemos de aceptarnos? Todo el interés. La industria de la belleza y el fitness recauda miles de millones de dólares con la insatisfacción de nosotras. Principalmente, bueno, en las mujeres. Digo, nosotros tenemos una forma de cómo tener las pestañas, las cejas, cada parte de nuestro cuerpo podemos gastar plata en eso. ¿Y qué hace la industria? Primero te planta la insatisfacción y después te da el método para satisfacerlo. Y eso lo tenés que pagar. Digo, el término celulitis salió por primera vez en la revista Vogue 1900 no sé cuánto. No era un problema para las mujeres antes. Empezó a salir en la revista, la grasita de las mujeres, de esta forma, no sé qué, y después vino toda la industria para combatir esa grasita que no podemos tener. Pero ¿cómo? Si el 98% de las mujeres tiene celulitis. O sea, estamos todas mal, ¿no? Entonces, la industria obvio que quiere y que alimenta constantemente. En esta parte del mundo nos venden cremas para broncearnos. En la parte oriental, India y todo eso, cremas para aclarar la piel. O sea, la piel que tenés, no. Otra, ¿no? Entonces ahí está el juego del marketing, de mantenernos. Hay un libro muy interesante que se llama El mito de la belleza y explica cómo después de la revolución industrial, cuando las mujeres empezaron a tomar mayores libertades, se empieza como solapadamente a introducir este mito de la belleza, ¿no? Antes la belleza era algo que se tenía o que no se tenía, pero cuando las mujeres empiezan a tomar libertad, es como que fue medio como, no, algo las tiene que sola ahí como... y empieza esto del mito de la belleza. Entonces, claro, ya no iba a ser tal vez un hombre el que te diga no te puedes poner un short. Pero si tenés celulitis no lo puedes usar. Si tenés las rodillas con una persona que está así, en el entrenamiento de la rodilla, ¿no? No podés. Si tenés panza, esto no lo puedes usar, no puedes ir a la pileta, no puedes hacer esto. Usar Entonces, malla enteriza y no bikini. bueno, ¿cuántas limitaciones hay por este mito de la belleza de lo que se puede y lo que no se puede dependiendo de los cuerpos? Sí, más lejos, la industria es tan copada, o en esto de vender, que si vos buscás, invito a los que nos miren a ver videos en blanco y negro de Tokio, Buenos Aires, Nueva York, Boston, Madrid, Barcelona, de 9:30 para abajo, y si encuentran a una persona con panza, mujer o hombre, en los videos, yo les regalo mi consulta. No hay. O sea, justamente la industria necesita, con aditivos hiperpalatables, jarabe de alta fructosa, ponerle a todo mucha más caloría, fíjate las comidas que hoy son hipercalóricas, necesita que cada vez haya personas con más problemas, porque la industria vive de vender estatina, vender marcapaso, de Ozempic, bueno, nosotros vivimos, yo siempre digo lo mismo, el 70% de mi consulta de Mendoza son personas con sobrepeso, obesidad. ¿Qué quiere decir? Que si volviéramos al 30, yo capaz no tendría laburo. Y capaz vos tampoco. Entonces, la industria también crea el problema, como dice ella, en todos los aspectos. En la belleza, en la obesidad y te da la solución, que son los fármacos. En el tema de los hombres laucha, que de pronto empiezan a tomar esteroides para dejar de ser laucha. Inventan cosas que te van a aumentar el riesgo de enfermedad para que te enfermes. Sí. Nos van a bañar el video por decir esto. Pero... Algo súper interesante también para que busquen
yo tengo un videito en las redes, pero si no para que después lo busquen, es los estereotipos de cuerpo por década. En 1910 se espera un cuerpo delgado, que las curvas no se noten, sin lola, sin cola, sin... 1930, todo lo contrario. Tiene que haber cintura, tiene que haber cola. O sea, siempre va cambiando el estereotipo para que siempre haya un porcentaje de la sociedad que esté insatisfecha. Afuera, claro. Entonces, ahora se busca que se esté marcada, que la masa muscular, no sé qué, pero en los 90 el estereotipo era súper delgada, no importaba la masa muscular, nada, tenías que ser... Sí. Bueno, y eso cómo va cambiando, entonces nunca se espera lo mismo. Siempre hay una parte de la población que tiene que estar insatisfecha. Sí, también ahí se choca un poco el tema entre la industria y todo esto que estamos vendiendo y un poco también la evidencia de que quizá en los 90 una mujer que pesaba 50 kilos, pero en porcentaje de composición corporal tenía 30 kilos, 35 kilos de grasa y 20 de músculo porque no se entrenaba fuerza, y hoy sí, 30 años después sabemos que tener más masa muscular es más saludable, y quizá esa misma mujer de 50 kilos que tiene 35 kilos de masa muscular y 20 de grasa, menstrua, es más saludable, pero es un estereotipo muy difícil de llegar porque hiperpalatablemente y de núcleo de recompensa y de vivir en piloto automático y un montón de cosas, no va a llegar nunca. Entonces al final cambian el enfoque. ¿Me entendés? Sí, pero las pasarelas no sé si piensan tanto en eso. Digo, Bueno, lo que había en las pasarelas en los 90 no es lo mismo que hay hoy, o en toda la industria de la moda. Es siempre ir cambiando el enfoque para... Hay mujeres con sobrepeso hoy en día en pasarelas, hay mujeres con sobrepeso hoy en día en, por ejemplo, en esta marca, ¿cómo se llama? Muy conocida de ropa. Ay, Pablo, estamos en confianza. Me molesta el término sobrepeso. ¿El peso sobre quién? Alguien que tiene un cuerpo más grande. ¿Por qué le tenemos que decir que tiene un tiene sobrepeso? Está bien, yo estoy de acuerdo que te moleste, y acá te entro en el debate científico. El sobrepeso y la obesidad son patologías de 1993 aceptadas por todas las entidades mundiales médicas. Si vos querés salir de un marco cientificista, me parece genial, pero el sobrepeso existe y la obesidad también. Y son patologías. Pero, no, si yo no digo que no. Yo digo después como... de que las tratemos, que las aceptemos, que haya body positive, me parece perfecto. No voy al body positive tampoco. Digo a que creo que por ahí como que los enfoques van a que todos tenemos que tener un tipo de cuerpo. ¿Entendés? Como lleguemos todos a este estereotipo y todo lo que se salga de acá. Digo, ¿qué pasa si una persona es súper saludable, más saludable que todos nosotros juntos, y tiene un cuerpo más grande, que está fuera de la norma? Pero cuerpo más grande con más tejido adiposo anómalo, Sí. es una enfermedad. ¿Y si está sano? ¿Y si su laboratorio va bien? Pero ¿Y que si se ejercita? El laboratorio puede dar bien, se llama obesidad o sobrepeso preclínico. Y es una patología. ¿Por qué es una patología si está sano? No está sano. ¿Cuál es la enfermedad? El sobrepeso y la obesidad, que es una enfermedad de 1993. ¿Pero cuáles son los síntomas? Tener exceso de tejido adiposo anómalo. Punto, eso, nada más. Si A ver, todo lo si demás yo- sale bien, El tema cuál ¿qué es, pasa? yo no le puedo pedir un laboratorio de interleuquinas o de marcadores inflamatorios del adipocito o de adipoquinas porque no me lo podría pagar, ni a mí ni a nadie. Pero si yo lo pidiera, saldría diferente. Por eso es que en 1993 el sobrepeso y la obesidad se consideran patologías que pueden ser preclínicas o clínicas. Puede Después, ser. Pero la asociación, o sea, como que... digo, eso es otra lo que cosa, y eso asociar te lo una banco cosa- a full. Eso te lo banco a full y es súper subjetivo y está mal que haya una asociación de eso. Pero otra cosa es la ciencia dura. Yo con la misma ciencia que te hablo, que el sobrepeso y la obesidad son patologías como especialista en eso, también con esa misma raciocinio científico, vos te operarías de un glioblastoma multiforme en el cerebro o te haríamos una radioterapia. Entonces, yo trato de tener la misma vara para todo dentro de la ciencia. Porque si no, yo como paciente oncológico hubiera ido a un chamán a hacerme ver el cáncer, ¿me entendés? O sea, el sobrepeso, la obesidad, un tumor, un lupus, son patologías. Cada una las trataremos como podamos, veremos en qué situación está. No es lo mismo tener un lupus localizado que un lupus sistémico, pero yo tengo que decirle al paciente, che, tenés un lupus y esta es tu realidad de lo que se sabe hasta hoy. Hoy, mañana puede aparecer otra cosa sobre el mismo tema. Es más, se está planteando, por una cuestión de lo que vos decís del simbolismo, que los marcadores de sobrepeso se cambien a tallas más grandes. Eso se está planteando. Ahora, ¿por qué no se termina de ajustar o de plantear? Porque hay una fuerte impregnación del cientificismo donde dice, estás haciendo que cada vez haya gente más enferma de una patología como metabólica, autoinmune, neurodegenerativa, donde se predispone. Entonces, yo creo que el enfoque
que da el cientificismo a veces lastima sus susceptibilidades, pero a la vez tengo que también al paciente marcarle la cancha y decirle, hay algunas cosas que en poco tiempo el riesgo relativo que vos tenés, porque tenés esta composición corporal, pueden aumentar. Siempre decimos lo mismo, yo no soy el dueño de la verdad, yo siempre le digo a la gente, estás en un barrio. Tu barrio puede ser, voy a hablar de Barrio Mendoza para que se entienda, Dalbian, La Sexta, o un barrio jodido de Guaymallén de la Acera. Y eso se llama riesgo relativo. La propuesta que te da la ciencia es, yo me voy mudando de barrio hacia barrios un poco más tranquilos. Si yo tengo un paciente que tiene 60 kilos más de tejido adiposo que tiene que tener y le salen los estudios bien, ¿qué estudios? ¿Qué pude pedir? ¿Qué le pudo cubrir la obra social? ¿Hasta dónde puedo investigar el tema? Porque no es lo mismo lo que yo puedo pedir como médico a través de Sumedica, los de Ospemón, o a lo que hacen centros a nivel mundial con pedidos de estas cosas muy puntuales moleculares. Por eso el planteo mío es, entiendo tu punto, y está buenísimo el debate, y hasta hemos creado un debate, y lo respeto porque trato todos los días personas con sobrepeso, obesidad o talles más grandes, como le quieras decir. Diversidad corporal. Diversidad corporal. Pero siempre apunto a la parte cientificista. O sea, hoy en día una persona sarcopénica, baja masa muscular, tiene una patología. Por supuesto, a lo que yo voy es que por ahí cuando hablamos de la diversidad corporal y que puede haber más masa grasa, por supuesto, en un cuerpo que en otro, esto de entrada decir, bueno, esto listo, ya está, es una enfermedad, 1993 que se dijo una enfermedad, y si tiene esta más, es ver la totalidad de la persona. Digo, porque un lupus, como vos decís, un lupus, un eso, el otro, te va a dar cierta sintomatología, va a deteriorar tu salud, pero digo, hay deportistas de alto rendimiento con cierto porcentaje de masa grasa alto y son deportistas, y hay personas que tienen como toda una vida, ¿sí?, armada mucho más saludable que tal vez una persona que tiene más bajo el índice de masa grasa. Sí. Entonces digo, como en la totalidad, entiendo perfectamente, y yo no soy médica, pero como esto de a veces, ¿no? Como decir, bueno, él tiene sobrepeso, vos no lo tenés, vos sí. Como que a veces es hasta solamente por lo que vemos por un cuerpo de afuera. No, estoy de acuerdo. No, pero digo, decir hay modelos con sobrepeso ahora, no creo que sean pacientes tuyas, ¿no? Digo, entonces uno dice, esta tiene sobrepeso, esta no lo tiene. No. Entonces, en esa definición de con lo que vemos, sí, bueno, es ahí como... Yo no puedo mirar a alguien, aunque sea cine antropometrista, haya trabajado en laboratorio, sea investigador y sea una persona que trabaja todos los días con personas con diferentes patologías, por la vista puedo decirle a alguien, vos sos gordo, ni en pedo. El planteo mío es, hay estándares de normalidad en salud. A eso voy. Por supuesto. Por ejemplo, un varón puede tener entre un 11% de grasa y un 19% de grasa, y nosotros consideramos que nosotros, dice ese entorno científico, es una persona saludable. Che, tenés un 20, tranca, no pasa nada. Che, tenés un 45. Ahí tengo una red flag enorme, ¿me entendés? De la misma forma que el caso al revés te lo pongo, por eso está bueno hablar al revés. Che, tengo un 8% de grasa. Tenés un problema. Tenés la testo baja, la sulfadea baja, no tenés líbido, no se te para ninguna grúa de palumbo. Vas a tener otro tipo de problemas, tanto el bajo peso como el alto peso. El bajo peso en músculo es una patología que se llama sarcomiodinopenia, y también el alto peso en grasa. Por eso me gusta verlo desde muchos lugares. Yo nunca a un paciente lo patologizaría, pero sí le daría y le explicaría los riesgos relativos de tener poca grasa. Hasta tener poca grasa está mal. Sí, por supuesto. Bueno, y en mujeres también cómo afecta a toda su vida hormonal y el ciclo. En márgenes. Por supuesto que sí, pero digo, a lo que yo voy es esto, ¿no? Estábamos hablando de las pasarelas y bueno, pero ahora hay modelos con sobrepeso, ¿no? ¿Sí? Estos son cuerpos más grandes en realidad y que a veces el sobrepeso es por encima del peso que deberías tener. Y eso a veces es lo que en un comentario, en unas redes, en lo que sea, sí, hace muchas veces que con un campo fértil, como te decía, muchas personas se mambeen a ir a buscar ese peso, entrar en el IMC, hacer esto porque si no, no estoy bien. Y ahí es donde está buenísimo como decir, bueno, sí hay toda una parte científica y también hay toda una parte en la que podemos como ampliar las áreas en las que vamos a estudiar a una persona, sí, ¿no? Digo, a eso voy. Yo derivo a todos mis pacientes al psicólogo. Está muy bien. A todos. ¿Cómo se hace para encontrar este punto intermedio entre justamente
porque estamos hablando de que, bueno, tal vez no hayan marcadores que indiquen que está mal de salud, una persona que pueda tener otro tipo de tamaño de cuerpo, pero ¿cómo trabajás cuando sí hay esta situación de red flag por la composición corporal y también porque hay ciertos marcadores que dicen, o sea, hay algo que está mal? Se atiende con un médico y hay que seguir todas las indicaciones que la patología lo diga, por supuesto que sí. Claro, Digo, si esta cuestión involucra de que tenga que perder peso. Por supuesto que se hace, por supuesto que se hace. Porque yo creo que una persona cuando llega a la consulta y hay una situación acá, obvio que todo el equipo va a acompañar a que haga, no sé, hablemos por ahí de algo como más fácil. Soy diabético, ay, pero tengo un deseo de comerme una media luna. Bueno, pero eso te hace mal. O soy celíaco. No, porque la alimentación que nosotros proponemos incluye el sentir del cuerpo, lo emocional, pero también la razón. ¿Esto me va a hacer bien? ¿O esto me va a hacer mal? ¿Esto me va a poner en riesgo? Obvio que se atiende esa patología como tal y se acompaña a la persona, pero que muchas veces me ha pasado de que vienen pacientes, me mandaron a bajar 20 kilos. ¿Cómo hago? ¿No? Y capaz que no hay un cómo, acompañado de quién. Pero eso está mal. Bueno, por eso es lo que está mal. No digo que vos lo digas, digo que eso está mal porque la persona viene y cuando vos te empezás a indagar, la persona tal vez, no sé, trabaja 12 horas, no duerme bien, tiene problemas en la casa, tiene 3 pibes que quiere, y decís, ¿cómo bajo 20 kilos? Entonces ahí es donde también entran muchas frustraciones, pero digo, obvio que si hay una patología base es lo que primero se atiende. Digo, somos profesionales de salud y queremos que el paciente esté sano, por supuesto. El problema igual me parece que en lo que estamos hablando, cuando vos tenés una persona que tiene un exceso de tejido adiposo anómalo, pero sus analíticas, las que podemos pedir, salen bien, o salen dentro de una norma, el riesgo relativo de que entre 2 y 5 años, con esa misma composición corporal, pero un poco más viejo, la persona, un envejecimiento, aumenta el riesgo relativo de que esa glucemia empiece a salir mal. Por eso, la parte más dura de la ciencia, la parte más inductiva experimental, propone, si hay un exceso de tejido adiposo y no hay analíticas que demuestren un problema, nosotros tenemos que hacer prevención primaria y decir, che, tus posibilidades entre 2 y 5 años es que con esta composición corporal que tenés ahora haya un problema. Por ende, hagamos prevención y disminuyamos la cantidad de tejido adiposo anómalo. Después entiendo que la palabra sobrepeso o la palabra obesidad sea un poco frustrante para algunos pacientes, porque a mí me pasa. Yo a veces cuando a mí me preguntan, Doc, yo tengo sobrepeso, después de una bioimpedancia con DEXA, una antropometría de 5 componentes, y cuando vos revisás toda la evidencia, la mirás y le decís, sí, tenés. Sí, el tema es que por ahí van a haber pacientes, y seguro te habrá pasado, que hacen todo y que no pueden bajar. Y a veces la prevención también va en eso. Si es una persona que come bien, es una persona que descansa, que tiene buenos hábitos, que tiene una buena fama, que no fuma, que se ejercita. Bueno, yo creo que también está buenísimo que si no puede bajar, porque creo que esto justamente me parece la diversidad corporal. Así como el Denis es re alto y yo no, digo, probablemente yo no pueda llegar a tener el peso de otra persona, pero si tenemos buenos hábitos, creo que en esa prevención primaria, como vos decís, está buenísima y hay que hacerla. Como, a ver, por tener piel blanca tenemos más riesgo de tener cáncer de piel, entonces, ¿qué hacemos? Nos cuidamos, obvio, y nos ponemos protector y hacemos toda la prevención y lo sabemos. Entonces, a veces es eso también, que a veces las personas creen que de la única manera que van a poder cuidarse es si bajan ese porcentaje de grasa y por ahí queda como inhabilitado o poco valorado que, bueno, pero pará, porque estás comiendo re bien, te estás moviendo, estás descansando, estás haciendo todo esto, vas a hacer, y que también eso es preventivo a después desarrollar o no desarrollar. Algo también para mí en lo que falta la salud pública y privada es justamente en esto. Vas al Nutri con una idea de que el Nutri te hable de dieta, ¿sí? La palabra dieta es horrible. Yo tengo pacientes que han llegado con exceso de tejido adiposo anómalo / sobrepeso o obesidad, y en la anamnesis lo único que he descubierto es que duermen 4 horas. Y le he armado una mezcla magistral para dormir, duermen 8 y a los 6 meses bajaron de peso. ¿Por qué? Pues tenían hipercortisolemia, estaban quemados todo el día. Está demostrado que cuando dormís producís músculo y hace lipólisis, o sea, perdés grasa, entonces al final se recuperó solo. Pero llegó a ese equilibrio y sí bajó de peso. Sí, puede que sí. Entonces, pero decime, ¿cuántas personas creen
cuando va pasando una persona de cuerpo grande por la calle, no debe estar durmiendo. No, digo, nada más se cree que come mal, que no entrena, que tiene como cierta... Tres profesionales por eso. Yo sí lo creo. Cuando veo a alguien en la calle. Digo el común de la gente, no nosotros tres. Ahí está como, esto es como a veces esta estigmatización de que se juzga cuerpos, pero historias no sabemos, hábitos no conocemos, o situaciones personales no sabemos, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo. Es más, yo me siento en una mesa, plural, amigos, amigas, y hay personas con talles distintos. Con diversidad corporal, como todo. Talles distintos, si de remera, hay hombres que tienen usar una XL porque unos brazos así, y hay hombres que usan una XL porque una panza así. Y a mí como especialista en ese tema, a veces te preguntan cosas, y yo digo, vení, pagame la consulta y charlamos. Claro. Yo no opino por fuera del consultorio. Ahora, en una charla entre profesionales de la salud, que justo pegamos 3 profesionales de la salud, sí creo que hay cosas que son rígidas, y que a veces se están como dilatando mucho, y eso le conviene a la industria. Es también otra forma en la que la industria ataca, siendo muy permisivos, y a la vez en una reunión yo no hablaría de estos temas. O sea, yo esta discusión o charla que tengo con ustedes, yo no la tengo con mis amigos. No, por supuesto. Yo no la tengo con nadie. O sea, a mí un amigo viene y me dice, che, me mirá los análisis, los tenés mal, ¿y qué hago? Y ando a un médico. Che, pero yo estoy tomando un vino con vos, flaco, o sea, olvidate. Creo también que hay muchas formas en las que la industria nos hace daño, y también la información. Y no es solo... o sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio estable. No es ni está todo bien, ni es sos un animal. Y creo, o sea, esto está como el culo. Creo que hay que encontrar un equilibrio entre todas las posturas. Y para eso estamos todos los profesionales de salud. El psiquiatra, el especialista en sueño, la psicóloga, el nutricionista, y creo que el médico. En este equilibrio me parece que no tenemos que dejar de ser humanos y entender que del otro lado, más allá de todas las estadísticas, tenemos eso, seres humanos que a veces es lo que pueden y está buenísimo, y que tal vez, como decía Denis recién, voy 35 minutos porque menos... Y sí, hoy capaz que en tu situación, en tu momento, es lo que podés y es lo mejor que podés hacer. También está bueno esto, no perdernos dentro del enfoque de la salud, que tratamos con seres humanos y con realidades súper distintas, y que a veces lo que puede hacer uno es el 3% de lo que puede hacer otro, y que bueno, y que eso, ¿no? Nunca perder como ese enfoque de humanidad y de amabilidad ante todo. Sí. Es más, hay unas zonas del cerebro que cuando vos sostenés una conducta que es un poco nociva, mala alimentación, estrés crónico, lo que sea, se van rompiendo, y después volver a eso es casi imposible. O sea, la reparación, zonas neurológicas, digo, o sea, zonas que existen dentro del cerebro, que se van haciendo pelota, y que no hay set point, se llama cerebral, y que no hay mucha vuelta atrás en algunos pacientes. Entonces, por eso también hay gente que hace hasta lo imposible, y sus receptores están destruidos, su metabolismo está destruido, y realmente la única forma, que hay estudios sobre eso, es sacarlos del ecosistema y mandarlos a otro ecosistema. El tema, yo tengo pacientes que me dicen, es más, esto hay un estudio, si yo agarro a 300 personas con composiciones corporales diferentes y las mando al Tíbet, a un monasterio de Shaolin, esto se hizo, a 4.000 metros de altura, a vivir 5 años con monjes, entrenar con monjes, comer como comen los monjes, y a vivir la vida de los monjes. Se acuestan cuando se va el sol, se levantan cuando viene el sol, duermen en una camita así. El estrés es que tienen que entrenar 8 horas al día artes marciales, comen lo que comen los monjes, plant-based, y una vez a la semana carne. A los 5 años los fueron a buscar. ¿Cómo están todos? Todos con composiciones corporales muy parecidas. Claro. Porque el ecosistema cambió. Por supuesto. O sea, se acabó el estrés, se acabó la alimentación, la hiperpalatabilidad. El chico tu hijo que tiene, no sé, un quilombo, que eso te estresa todos los días porque es autista. Las pantallas, la estimulación, sí. Todo se acabó. Y ahí llegaron todos a cuerpos idénticos casi, ¿me entendés? Algunos con coleajo, otros perdieron un poquito de músculo que tenía lipotoxicidad, otros no. Por eso creo que el gran desafío que tenés vos como psicólogo, o yo como médico, o él como profe, es hacerle entender al paciente que el problema es el ecosistema. Por supuesto que no es el peso, que eso quería decir. Exacto. Es el ecosistema. El peso, cuando te va a traer una patología preclínico clínica, es solamente un síntoma. Pero creo que el problema es el ecosistema, porque nos envolvemos en cosas. Por supuesto que sí. Y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá todos nos podríamos ir al Tíbet. Bueno, juntemos unos mangos y nos vamos.
Sí. A mí me gusta viajar. Puede me ser quiero divertir. de proyectos, tenés tiempo para proyectos, Tengo, ¿no? sí. ¿No? Hagamos un... Ya que tenés tiempo, que no. Oh, sí, muchísimo. Che, Naila, en un momento transmitías esto de que por ahí en varones es más difícil identificar ciertos patrones o ciertas conductas o trastornos, pero igual, tanto en mujeres como en varones, ¿cuáles son esas cosas que hacen que identificamos que un hábito saludable ya no está siendo saludable y está yendo hacia un trastorno o hacia ciertas presiones que empiezan a perjudicar? Una alerta así como muy básica es la rigidez. Cuando hay rigidez en lo que sea, cuando algo cambia en mi día y de repente no pudiera entrenar y eso me afecta un montón, y ya me siento culpable y me siento mal y me angustio, es una red flag, ¿no? O cuando no puedo controlar lo que como, o cuando la llegada de un viaje me genera más ansiedad por no poder controlar qué voy a comer, dónde lo voy a comer, qué es lo que voy a hacer, cuando disminuye el disfrute y sobre todo cuando estos hábitos tan saludables me empiezan a quitar grados de libertad, ¿no? No soy libre de ir a no sé, a comer pastas el domingo con mi abuela, porque yo tengo que comer otra cosa, porque yo no puedo salir de esa. Cuando hay rigidez, ahí ya hay algo para ir viendo. Y si cualquiera de estos hábitos me está generando sufrimiento, es digno de ir a tratarlo. Digo, no hace falta cumplir todos los requisitos para tener un trastorno de la conducta alimentaria. Pero si esto me está generando sufrimiento, hay algo que tengo que ir a tratar, ¿no? Entonces ahí tenemos como algunas alertas. Si me estoy perdiendo eventos importantes por prepararme mi comida o por ir al gimnasio sí o sí. La vida es un todo, ¿no? Y está buenísimo que sostengamos, que tengamos regularidad, que hagamos las cosas de manera prolija. Pero si esto me está generando sufrimiento y hay rigidez, hay algo a ver. Ahora, en el deporte, obviamente, esta rigidez, en el deporte profesional o semiprofesional, esta rigidez va a existir siempre porque, bueno, hay un objetivo per se por el cual uno tiene que ser rígido. ¿Hasta qué punto es patológico o cuántas personas que son deportistas terminan con estos tipos de trastornos? ¿Hay un porcentaje o algo? No te sabría decir si hay un porcentaje, pero creo que sí hay como personas que viven tal vez de su trastorno y que es remunerado su trastorno, ¿no? Si soy súper rígido con lo que como y súper rígido y encima me van a pagar por esto, bueno, los pagos. claro, Gol. claro, Sí, ¿no? sí. Digo, y que se alimentan también como de esa pertenencia y de ese mostrar su cuerpo y esa O ser aceptación. ejemplo. Claro, por supuesto que puede ser. Es más, yo lo que te quería preguntar es justamente, hay un dicho que dice, es fácil hablar de belleza cuando sos lindo, es fácil hablar de plata cuando sos millonario y es fácil hablar de estética corporal cuando sos linda, en especial en mujeres. ¿Cómo esto del ser y parecer, que hoy el siglo XXI nos los pide a los profesionales, luego vas a tener pacientes con diversidad de tamaños, te piden que vos tengas el tamaño que ellos quieren tener? Porque eso se ve mucho. Hay un dicho que dice, ¿cómo voy a ir a mi médico de cese de hábito tabáquico si lo veo fumando? ¿Cómo mi médico es un obesólogo y me va a atender y es obeso? ¿Por qué? ¿Qué opinas de esto del ser y parecer? Y que da tanta crítica. A mí nunca me ha pasado, nunca me han hecho ningún comentario. Sí sé que la población que está como más expuesta a estas presiones es la de las nutricionistas, ¿sí? Y ahí sí hay estudios que dicen que la carrera de nutrición es donde más trastornos de la conducta alimentaria hay y es una de las carreras. Los profesionales de salud, como vos decís, medio que todos, ¿no? El cardiólogo, bueno, sí, pero en las nutricionistas hay más. Y mis pacientes sí me han dicho, pero mirá, yo fui y ella no es flaca. Y sí hay presión sobre el nutricionista. A mí nunca me ha pasado, pero entiendo que sí. Tampoco habría Claro. presión. Bueno, no, también no me siento mal, me siento dentro de bastante privilegiada en eso como para haber sufrido gordofobia o algún tipo de eso. No, entonces bueno, pero sí entiendo que en las nutricionistas hay más presión. Yo creo que hoy en día constantemente, y más las personas que estamos en redes, depende de lo que hagamos. Por ejemplo, si vos vas a hablar de finanzas, tenés que ser millonario. Claro. Si vos vas a hablar de composición corporal, de hábitos, de todo, tenés que tener buen hábito y tenés que estar rajado. Si vos vas a hablar de estética corporal, o de vestirte bien, o de belleza, o de skincare, o de lo que sea, tenés que estar riquísima. O sea, me parece que el ser y parecer es algo que vino para quedarse. Sí, como que te exigen una autoridad que tal vez, bueno, me parece que, nada,
un profe está entrenando menos, no deja de ser un profe que puede saber un montón de cosas, La ¿no? la profe que te mandaba a hacer el té de Cooper y ella lo hacía en el auto. Sí, Era El profe de la buenísimo. secundaria. el profe de educación física nos tocaba, tenía un profe que nos tocaba bocina, pues, tiraba la pelota, jugábamos al fútbol y él marcaba el silbato, era la bocina del auto. Claro, ¿Qué dijo bueno. eso? No, yo también creo que, bueno, nada, igual siento que depende un poco también de qué es lo que estás vendiendo. O sea, no considero de que un profe de educación física que vende hábitos y salud tenga que estar rajado, tiene que consumir hábitos y salud y equilibrio, y si tal vez sos un culturista y vendes estética pura, y bueno, probablemente sí tengas que estar rajado, o tener mucha autoridad entrenando gente que esté rajada, pero generalmente se vende más lo otro, ¿no? Sí, yo creo que en estas áreas, así como más donde el cuerpo es donde influencia, yo al ser psicóloga por ahí no he tenido esas situaciones, pero sí, lo que decís, hay mucha presión. De igual manera siempre es real de que vende, o sea, vos hoy lamentablemente vos ves los pibes vendiendo que andan en Lamborghini capaz que alquilados, pero te venden cursos a través de eso. Y O sea, sí. evidentemente la gente compra. Sí, sí. Es más, en Italia hay uno de los mejores obesólogos del mundo, de los más grosos en investigación y todo esto, y el tipo es, lo voy a decir, obeso mega mórbido. Pero mega. Empezó en redes sociales y dijo, tuvo tanto hate, pero tanto, que abandonó eso. Y es un crack, yo lo conozco, pero crack a nivel mundial. Y lo abandonó. Y él sí, es un tipo grande, igual ya tiene su casuística de paciente, su vida, fucking millonario, ¿no? Ya está. Pero incursionó en redes y tuvo tal hate por ser obeso mórbido y ser obesólogo, que es como la típica, che, si no te puedes curar vos o no, si no te puedes tratar vos, que es lo que dicen en las redes, ¿cómo pensás tratar a otra persona? Bueno, en psicología pasa a veces cuando a una psicóloga tiene algunos mambos o algunos rayos, también le dicen, ¿cómo vas a atender gente si va a estar re loca? Sí, bueno, Eso también pero lo eso dicen. en psicología, a ver, no te puedes tratar a vos misma, o sea, Claro. tenés que ir y hacer terapia. Y yo por ser psicóloga, digo, no estoy libre de tener ansiedad algún día, digo, por ser psicóloga no es que no voy a Claro. atravesar un duelo, no, yo ya sé la fase del duelo, no las paso, digo, Pero en general viste que te lo piden. Y sí, Como por a él le piden supuesto. estar grandote, a mí me piden estar bien y ¿Qué? hacer todo bien, y si te ven en un buen A chat, mí no dame un me trago. piden nada, a mí ya no me piden nada y no me importa. ¿Está bien? Pero no, igual yo he sufrido mucho el tema de la aceptación. A mí me decían, estás flaco y me quería morir. Bueno, ahora, claro. Los gemelos, ¿te acordás? ahora me les cago de risa. Les tiraban de los gemelos al Denny, que tenía los gemelos chiquitos y encima Sí, venía como otro. no, un solo video me hicieron hate con eso, pero bueno. ¿Cuál es el mayor cambio que crees vos que debería empezar a adoptar la sociedad en términos de alimentación y cuerpos? Yo creo que tal vez informarse más, esto como no dejar un poco el fanatismo para informarse con información real, completa, de todas las áreas. Digo, no es solamente dejo las harinas, es todo, somos un todo. Entonces creo que ahí es donde tendría que la sociedad aprender más, somos un todo. Como hablábamos recién, digo, desde el comer, desde el dormir, desde el moverte y con disfrute, que quieras ir al lugar a donde vas a ir a entrenar, que, digo, esa información, necesitamos como información real que nos sume y no esa información que nos hace sufrir y que nos hace más daño y que queremos ajustar esto que hago porque lo escuché, porque lo vi, porque a él le funcionó. Entonces es como, necesitamos información real que nos haga bien realmente. ¿Vos crees que a futuro esto, por el exceso de información y de muy mala calidad que hay en todos lados, por redes sociales, etcétera, esto va a tender a mejorar o esto va a tender a empeorar? Mi deseo es que mejore y con mi granito de arena y mi cuentita, digo, siempre intento promulgar cosas que mejoren. Ojalá, de a poco, México está siendo pionero en esto, Europa también. Hay mucha investigación en Estados Unidos sobre esto, o sea que es nuevito todo esto a nivel científico también. Así que esperemos que en unos años mejore. El contexto, como vos dijiste, no nos está ayudando. Las pantallas, la sobreinformación, las exigencias, las presiones del marketing no nos ayuda, pero esperemos que sí, haremos lo posible. Bueno, pregunta que me encanta hacerle a la gente que viene al podcast es, hoy tenés 36, 36. ¿dónde te ves a los 40, 42? Trabajando, todo online, teniendo alguna fundación, algo propio.
vos, no sé si sos mamá o no, crecerlo un poquito del futuro? Me gustaría, futurología. sí, me encantaría seguir con esto, me encantaría que esto no solamente quede en lo online, tal vez abrir algo presencial desde un enfoque no pesocentrista, que creo que sería algo como bastante innovador. El equipo que tengo, pongo las manos en el fuego, que hay tratamientos muy humanos, y me gustaría que eso crezca un montón, porque Argentina es un país donde tiene una alta tasa de trastornos de la conducta alimentaria, así que creo que lo necesitamos. Sí me gustaría en familia, así que ojalá que eso pase. Bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias, Naila. Nos falta la última pregunta. Nos gusta seguir aportando valor, queremos seguir generando comunidad y nos gustaría preguntarte quién crees vos que puede aportar valor a estos próximos podcasts, a quién te animarías a invitar. Mira, yo no sé si tengo para decirte con nombre y apellido, tal vez ustedes la puedan buscar o la encontremos juntos, A ver. pero sí a a alguna de las mujeres que han sido pacientes mías y que se han recuperado, porque realmente es admirable la lucha que llevan con un trastorno alimentario. Creo que puede servir para que tomen conciencia quienes están del otro lado, que los trastornos alimentarios no son una moda, no son un capricho, no es algo que se pasa pasajeramente, no es porque la gente es superficial, sino que es una enfermedad de salud mental grave y que conlleva una tormenta y que te hace ir un poco en contra de todo el contexto. Así que si pudieran invitar a una persona que haya pasado por esa lucha, creo que les va a aportar muchísimo valor a quienes escuchan. Bueno, estaría bueno que nos ayudes a Dale. poder hacer el contacto entonces. Bueno. Bueno, mandás el Dale. contacto, ¿dale? Sí, Bueno, muchas obvio. gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias, Naila. Chau, chau, chau.